Capítulo 61. Principios financieros para la familia. El dinero puede ser bendición o maldición. El dinero no es necesariamente una maldición. Es algo de alto valor porque si se emplea correctamente, puede hacer bien en la salvación de las almas y en beneficio de quienes son más pobres que nosotros. Por un uso pródigo o imprudente, el dinero llegará a ser un lazo para quien lo gaste. El que emplea el dinero para satisfacer su orgullo y ambición, hace de él una maldición más bien que una bendición. El dinero prueba constantemente los afectos. Todo aquel que lo adquiera en mayor cantidad que la realmente necesaria, debe solicitar sabiduría y gracia para conocer su propio corazón y guardar a éste con diligencia, no sea que tenga necesidades imaginarias y llegue a ser un mayordomo infiel, que use con prodigalidad el capital que le confió el Señor. Cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, las temporales ocuparán su debido lugar en nuestros afectos. Si con humildad y fervor procuramos conocimiento y capacidad para hacer el debido uso de los bienes de nuestro Señor, recibiremos sabiduría de lo alto. Cuando el corazón se apoya en sus propias preferencias e inclinaciones, cuando se alberga el pensamiento de que el dinero puede conferir felicidad sin el favor de Dios, entonces el dinero llega a ser un tirano que domina al hombre. Éste le concede su confianza y estima y lo adora como a un Dios. Sacrifica en su altar el honor, la verdad y la justicia. Pone a un lado los mandamientos de la palabra de Dios y las costumbres y los usos del mundo ordenados por el rey Mamón. Llegan a ser un poder que le domina. Procure cierta seguridad en la posesión de una casa. Si se hubiese continuado cumpliendo las leyes dadas por Dios, cuán diferente sería actualmente la condición del mundo en lo moral, espiritual y temporal. No se manifestarían como ahora el egoísmo y el engreimiento, sino que cada uno demostraría bondadosa consideración por la felicidad y el bienestar ajenos. En vez de hallarse las clases más pobres bajo el férreo calcañar de los ricos, en vez de que los sesos de otros hombres pensasen por ellos en lo temporal y en lo espiritual, tendrían cierta oportunidad de ser independientes en sus pensamientos y acciones. El saberse propietarios de sus propias casas les inspiraría un fuerte deseo de mejoría. No tardarían en adquirir habilidad para hacer planes por su cuenta. Inculcarían a sus hijos hábitos de laboriosidad
y economía, y sus intelectos quedarían grandemente fortalecidos. Se sentirían hombres, no esclavos, y podrían recuperar en gran medida el perdido respeto propio e independencia moral. Enseñemos a nuestros hermanos a salir de las ciudades al campo, donde puedan obtener una parcela de tierra y establecer un hogar para sí y sus hijos. En cuanto a vender sus casas, hay hombres y mujeres pobres que me escriben pidiendo consejo en cuanto a si deben vender sus casas y dar el dinero a la causa. Dicen que los pedidos de recursos conmueven sus almas y quieren hacer algo para el Maestro que lo ha hecho todo para ellos. Quiero decir a los tales: tal vez no debáis vender vuestras casitas ahora mismo, pero id a Dios por vuestra cuenta. El Señor oirá ciertamente vuestras fervientes oraciones por sabiduría, para conocer vuestro deber. Dios no pide ahora las casas que sus hijos necesitan para vivir en ellas. Pero si aquellos que tienen abundancia de bienes no oyen su voz, no se desligan del mundo, ni se sacrifican para Dios, Él los pasará por alto y llamará a quienes estén dispuestos a hacer cualquier cosa por Jesús, aún vender sus casas para satisfacer las necesidades de la causa. Una independencia loable. La independencia de cierta clase es loable. Es correcto que uno desee andar por su propia fuerza y no depender de otros por el pan que come. Es noble y generosa la ambición que dicta el deseo de sostenerse a sí mismo. Son necesarios los hábitos de laboriosidad y frugalidad. Equilibrio del presupuesto. Son muchísimos los que no se han educado de modo que puedan mantener sus gastos dentro de los límites de sus entradas. No aprenden a adaptarse a las circunstancias y vez tras vez piden dinero prestado y se abruman de deudas, por lo que se desaniman y descorazonan. Llevad cuenta de los gastos. Los hábitos de complacencia propia o la falta de tacto y habilidad de parte de la esposa y madre pueden ser una carga constante para la tesorería. Y sin embargo, tal vez piense esta madre que está haciendo lo mejor que puede, porque nunca se le enseñó a restringir sus necesidades y las de sus hijos, y nunca adquirió habilidad y tacto
en los asuntos de la familia. Por esto puede ser que una familia necesite para su sostén 2 veces más que otra, igualmente numerosa. Todos deben aprender a llevar cuentas. Algunos descuidan este trabajo como si no fuese esencial. Pero esto es erróneo. Todos los gastos deben anotarse con exactitud. Los males del despilfarro. Agradó al Señor mostrarme los males que resultan de los hábitos de derroche, para que pueda amonestar a los padres a que enseñen estricta economía a sus hijos. Enséñeseles que el dinero que gasten en lo que no necesitan ha recibido un uso pervertido en vez del correcto. Si tenéis hábitos de prodigalidad, eliminadlos de vuestra vida enseguida. A menos que lo hagáis, estaréis en bancarrota para la eternidad. Los hábitos de economía, laboriosidad y sobriedad son para vuestros hijos una porción mejor que una rica dote. Somos peregrinos y advenedizos en la tierra. No gastemos nuestros recursos en la satisfacción de deseos que Dios quiere vernos reprimir. Representemos adecuadamente nuestra fe, restringiendo nuestros deseos. Un padre reprendido por su prodigalidad. Usted no sabe emplear el dinero económicamente, ni aprende a restringir sus deseos dentro de los límites de sus entradas. Tiene intenso deseo de obtener dinero para gastarlo libremente en lo que dicte su inclinación. Y su enseñanza y ejemplo han sido una maldición para sus hijos. Cuán poco les interesan los buenos principios. Se vuelven cada vez más olvidadizos de Dios, menos temerosos de desagradarle, más impacientes por las restricciones. Cuanto más fácil es obtener dinero, menos agradecimiento se siente. A una familia que superaba sus gastos a sus recursos. Usted debiera cuidar de que sus gastos no excedan sus entradas. Limite sus deseos. Es una gran lástima que su esposa sea tan parecida a usted en cuanto a gastar recursos que le resulta imposible ayudarle en lo que respecta a cuidar de las salidas pequeñas, a fin de evitar las pérdidas mayores. En la administración de su familia se producen constantemente gastos inútiles. Su esposa se deleita en ver a sus hijos vestidos en forma que supera sus recursos, y a causa de esto se desarrollan en esos hijos gustos y hábitos que los harán vanidosos y orgullosos.
Si usted quisiera aprender la lección de economía y ver el peligro que este pródigo uso de los recursos entraña para ustedes, sus hijos y la causa de Dios, obtendrían una experiencia esencial para perfeccionar su carácter cristiano. A menos que la obtenga, sus hijos llevarán el molde de una educación deficiente mientras vivan. No quisiera inducirle a acumular recursos avariciosamente, cosa que sería difícil para usted. Pero quisiera aconsejarles a ambos que gasten su dinero cuidadosamente y que por su ejemplo diario enseñen a sus hijos lecciones de frugalidad, abnegación y economía. Necesitan que se les eduque por el precepto y el ejemplo. Invitados a ser abnegados. Me fue mostrado que ustedes, hermano mío y hermana mía, tienen mucho que aprender. No han vivido de acuerdo con sus recursos. No han aprendido a economizar. Si ganan un salario elevado, no saben aprovecharlo en todo lo posible. Consultan su gusto o apetito en vez de la prudencia. A veces gastan dinero en alimentos de una calidad que sus hermanos no pueden permitirse. Los pesos se escapan con facilidad de su bolsillo. La abnegación es una lección que ambos tienen que aprender todavía. Los padres deben aprender a vivir dentro de sus recursos. Deben cultivar la abnegación en sus hijos y enseñarles por el precepto y el ejemplo. Deben hacer que sus deseos sean pocos y sencillos, a fin de disponer de tiempo para la cultura mental y espiritual. Hacerles los gustos no es amarlos. No enseñéis a vuestros hijos a pensar que vuestro amor hacia ellos debe expresarse satisfaciendo su orgullo, prodigalidad y amor a la ostentación. No es ahora el momento de inventar maneras de consumir el dinero. Dedicad vuestras facultades inventivas a tratar de economizarlo. La economía concuerda con la generosidad. La tendencia de los jóvenes en esta época es descuidar y despreciar la economía, confundiéndola con la mezquindad y estrechez. Pero la economía concuerda con las opiniones y los sentimientos más amplios y liberales. Donde no se la practica, no puede haber verdadera generosidad. Nadie debe pensar que estudiar la economía y los mejores métodos de aprovechar los fragmentos es rebajarse. El otro extremo, economía imprudente. No se honra a Dios cuando se descuida el cuerpo o se lo maltrata,
y así se lo incapacita para servirle. Cuidar del cuerpo, proveyéndole alimento apetitoso y fortificante, es uno de los principales deberes del ama de casa. Es mucho mejor tener ropas y muebles menos costosos que escatimar la provisión de alimento. Algunas madres de familia escatiman la comida en la mesa para poder obsequiar opíparamente a sus visitas. Esto es desacertado. Al agasajar huéspedes se debiera proceder con más sencillez. Atiéndase primero a las necesidades de la familia. Una economía doméstica imprudente y las costumbres artificiales hacen muchas veces imposible que se ejerza la hospitalidad donde sería necesaria y beneficiosa. La provisión regular de alimento para nuestra mesa debe ser tal que se pueda convidar al huésped inesperado, sin recargar a la señora de la casa con preparativos extraordinarios. Jamás debe el deseo de ahorrar inducirnos a proporcionar comidas escasas. Los alumnos deben tener abundancia de alimentos saludables, pero los que estén encargados de cocinar deben saber recoger los fragmentos para que nada se pierda. La economía no significa mezquindad, sino un gasto prudente de los recursos, porque hay que hacer una gran obra. Medios de aligerar la tarea de la esposa. La familia del hermano vive de acuerdo con los principios de la economía más estricta. El hermano decidió concienzudamente no edificar cobertizo conveniente para la leña ni cocina para su familia numerosa, porque no se sentía con libertad para invertir recursos en conveniencias personales, cuando la causa de Dios necesitaba dinero para progresar. Procuré demostrarle que tanto para la salud como para la moral de sus hijos, debía hacer de su hogar un sitio agradable y proveer medios que aligerasen el trabajo de su esposa. Asignación personal para la esposa. Ustedes deben ayudarse mutuamente. No considere el esposo como virtud el aferrarse al portamonedas y negarle dinero a su esposa. Debe asignar a su esposa cierta cantidad semanal y dejarle hacer lo que quiera con ese dinero. Usted no le ha dado oportunidad de ejercer su tino o su gusto, porque no comprende debidamente cuál es la posición que una esposa debe ocupar. La suya tiene una mentalidad excelente y bien equilibrada. Dé a su esposa una parte del dinero que recibe. Considérelo como perteneciente a ella y déjeselo usar como desee. Debiera haberle permitido gastar según su mejor criterio el dinero que ella misma ganaba.
si hubiese tenido cierta suma que gastar como propia, sin ser criticada, se le habría quitado una gran preocupación. Procure comodidad y salud. El hermano no ha usado juiciosamente sus recursos. El juicio prudente no ha influido tanto en él como la voz y los deseos de sus hijos. No avalora como debiera los recursos que tiene en mano, ni los gasta cautelosamente para las cosas más necesarias, las que debiera tener para gozar comodidad y salud. Toda la familia necesita mejorar al respecto. En ella se necesitan muchas cosas para vivir en forma conveniente y cómoda. La falta de aprecio por el orden sistemático en el arreglo de los asuntos familiares resulta perjudicial y desventajosa. No es vistiendo el cuerpo de tela burda ni privando al hogar de todo lo que contribuye a la comodidad, al buen gusto y a la conveniencia, como se logra que el corazón sea más puro o más santo. Dios no requiere que sus hijos se priven de lo que necesitan realmente para su salud y comodidad, pero no aprueba el desenfreno, la prodigalidad ni la ostentación. Aprenda a ahorrar y a gastar. Debiera usted aprender a reconocer cuando hay que ahorrar y cuando hay que gastar. No podemos decir que seguimos a Cristo a menos que nos neguemos a nosotros mismos y llevemos la cruz. Debemos pagar lo que debemos a medida que avanzamos. Levantar los puntos caídos, suprimir las pérdidas y saber exactamente lo que poseemos. Usted debiera sacar la cuenta de todas las sumas pequeñas gastadas en complacerse a sí mismo. Debiera anotar cuánto gasta para satisfacer el gusto y cultivar un apetito epicúreo, pervertido. El dinero derrochado en golosinas inútiles podría dedicarse a aumentar las comodidades y conveniencias del hogar. No necesita ser tacaño, pero debe ser honrado consigo mismo y con sus hermanos. Ser tacaño es abusar de las bondades de Dios. La prodigalidad también es un abuso. Las pequeñas salidas que usted no considera dignas de mencionarse suman al fin una cantidad considerable. El corazón que será guiado. No es necesario especificar aquí cómo puede practicarse la economía en todo detalle. Aquellos cuyo corazón estén plenamente entregados a Dios y reciban su palabra como su guía, sabrán cómo deben conducirse en todos los deberes de la vida. Aprenderán de Jesús
que es manso y humilde de corazón, y al cultivar la mansedumbre de él, cerrarán la puerta a innumerables tentaciones. Capítulo 62. Debe practicarse la economía. Recoged los pedazos. Cristo dio una vez a sus discípulos una lección de economía que merece cuidadosa atención. Realizó un milagro para alimentar a los millares de hambrientos que habían escuchado sus enseñanzas. Sin embargo, después que todos hubieron comido y quedado saciados, no permitió que se perdiesen los pedazos. El que podía, cuando ella lo necesitaba, alimentar a la vasta multitud por su poder divino, invitó a sus discípulos a recoger los pedazos, a fin de que nada se perdiese. Esta lección fue dada tanto para nuestro beneficio como para el de aquellos que vivían en tiempos de Cristo. El Hijo de Dios se preocupaba por las necesidades de la vida temporal. No descuidó los fragmentos rotos sobrantes del festín, aunque podía ofrecer otro igual cuando quisiera. Las lecciones de Jesucristo deben introducirse en toda fase de la vida práctica. Debe practicarse la economía en todo. Recójanse los pedazos para que nada se pierda. Existe una religión que no toca el corazón y llega por lo tanto a consistir en formular palabras. No se la introduce en la vida práctica. Deben entremezclarse el deber religioso y la más elevada prudencia humana en las actividades comerciales. Sigamos a Cristo en la abnegación. A fin de familiarizarse con los chascos, pruebas y tristezas que afectan a los seres humanos, Cristo descendió a las más bajas profundidades de la desgracia y la humillación. Recorrió la senda que Él pide a sus seguidores que recorran. Les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Pero los que profesan ser cristianos no están siempre dispuestos a practicar la abnegación que el Salvador requiere. No están dispuestos a limitar sus deseos a fin de tener más recursos que dar al Señor. Uno dice: mi familia tiene gustos dispendiosos y me cuesta mucho sostenerla. Esto demuestra que tanto él como su familia
necesitan aprender las lecciones de economía enseñadas por la vida de Cristo. A todos llega la tentación de satisfacer deseos egoístas y exorbitantes. Pero recordemos que el Señor de la vida y la gloria vino a este mundo para enseñar a la humanidad la lección de la abnegación. Los que no viven para sí no dedicarán cada peso a satisfacer sus necesidades imaginarias, ni a proveerse de comodidades, sino que recordarán que están sirviendo a Cristo y que otros necesitan también comida y ropa. Economicemos para ayudar a la causa de Dios. Mucho podría decirse a los jóvenes acerca del privilegio de ayudar a la causa de Dios, aprendiendo lecciones de economía y abnegación. Muchos piensan que deben darse este o aquel otro gusto, y para hacerlo se acostumbran a vivir de un modo que consume todas sus entradas. Dios quiere que obremos mejor al respecto. Pecamos contra nosotros mismos cuando nos quedamos satisfechos con tener lo suficiente para comer, beber y vestirnos. Dios nos presenta algo más elevado que esto. Cuando estemos dispuestos a hacer a un lado nuestros deseos egoístas y dediquemos las facultades del corazón y de la mente a trabajar en la causa de Dios, los agentes celestiales cooperarán con nosotros y nos harán una bendición para la humanidad. Aunque sea pobre, el joven laborioso y económico puede ahorrar un poco para la causa de Dios. Cuando nos tientan los gastos inútiles, cuando nos vemos tentados a gastar dinero en baratijas, debemos recordar la abnegación de Cristo y su sacrificio propio para salvar al hombre caído. Debemos enseñar a nuestros hijos a practicar la abnegación y el dominio propio. La razón por la cual tantos pastores se ven frente a momentos difíciles en asuntos financieros estriba en que no limitan sus gustos, apetitos e inclinaciones. El motivo por el cual tantos hombres hacen bancarrota y se apoderan con improbidad de recursos ajenos reside en que procuran satisfacer los gustos dispendiosos de sus esposas e hijos. Con cuánto cuidado debieran los padres y las madres enseñar economía a sus hijos por el precepto y el ejemplo. Ojalá pudiera hacer comprender a cada uno cuán grave es el pecado de malgastar el dinero del Señor en necesidades imaginarias. El expendio de sumas que parecen pequeñas pueden iniciar una cadena de circunstancias que llegará hasta la eternidad. Cuando sesione el juicio y los libros sean abiertos, se os revelará el lado de las pérdidas. El bien que podríais haber hecho
con las blancas acumuladas y las sumas mayores que gastasteis en fines totalmente egoístas. Cuidemos los centavos. No gastéis vuestros centavos ni vuestros pesos en comprar cosas innecesarias. Tal vez penséis que estas sumas pequeñas no representan mucho, pero estas muchas pequeñeces resultarán en un ingente total. Si pudiéramos, solicitaríamos los recursos que se gastan en cosas inútiles, en vestidos y satisfacciones egoístas. Por todos lados y en toda forma nos rodea la pobreza, y Dios nos ha impuesto el deber de aliviar de toda manera posible a la humanidad que sufre. El Señor quiere que sus hijos se preocupen y sean serviciales. Quiere que estudien cómo pueden economizar en todo y no malgastar cosa alguna. Parece muy pequeña la suma que se gasta diariamente en cosas inútiles, pensando, no son más que unos centavos. Pero multiplíquense esas menudas cantidades por los días del año, y con el transcurso del tiempo las cifras parecerán casi increíbles. No compitamos con los vecinos. No es lo mejor tratar de aparentar que somos ricos o superiores a lo que somos, a saber, sencillos discípulos del manso y humilde Salvador. No debe perturbarnos el que nuestros vecinos construyan y amueblen sus casas de una manera que no estamos autorizados a seguir. ¿Cómo debe mirar Jesús la forma en que proveemos egoístamente para satisfacer nuestros apetitos e inclinaciones, o para agradar a nuestros huéspedes? Viene a ser un lazo para nosotros el ceder al deseo de ostentación, o permitir que lo hagan los hijos que están bajo nuestra dirección. Experiencia personal de la señora de Huay en la niñez. Cuando tenía solo 12 años, ya sabía lo que era economizar. Con mi hermana aprendí un oficio, y aunque solo ganábamos 25 centavos por día, ahorrábamos un poco de esta suma para darlo a las misiones. Economizamos poco a poco hasta tener $30. Luego, cuando oímos el mensaje de la pronta venida del Señor y un pedido de recursos, así como de hombres, fue para mí un privilegio entregar los $30 a mi padre y pedirle que los invirtiera en folletos y otros impresos para comunicar el mensaje
a los que estaban en tinieblas. Con el dinero ganado en nuestro oficio, mi hermana y yo nos vestíamos. Entregábamos nuestro dinero a mamá, diciéndole: haz la compra de manera que, después de pagar por nuestra ropa, quede algo para la obra misionera. Y así lo hacía ella, con lo que estimulaba a nosotras el espíritu misionero. Economicemos por principio. Aquellos cuyas manos están abiertas para responder a los pedidos de recursos con que sostener la causa de Dios y aliviar los dolientes y menesterosos, no se cuentan entre los que son flojos y morosos en el manejo de sus negocios. Tienen siempre cuidado de que sus salidas queden cubiertas por sus entradas. Son ahorrativos por principio. Consideran que es su deber economizar a fin de tener algo que dar. Capítulo 63. Instrucciones a los niños en cuanto al dinero. Inculquémosles hábitos sencillos. Los padres deben criar a sus hijos en hábitos de dominio propio y abnegación. Deben recordarles constantemente su obligación de obedecer la palabra de Dios y de vivir con el propósito de servir a Jesús. Han de enseñar a sus hijos que es necesario vivir de acuerdo con hábitos sencillos y evitar gastos elevados en los vestidos, la alimentación, el alojamiento y los muebles. Cuando los niños son aún muy tiernos, se les debe enseñar a leer, a escribir, a comprender los números y a llevar sus propias cuentas. Pueden avanzar paso a paso en este conocimiento, pero ante todo, debe enseñárseles que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Consideren las finanzas de la familia. Las ideas erróneas relativas al uso del dinero exponen a los jóvenes a muchos peligros. No se les debe sostener ni suministrarles dinero como si hubiese una provisión inagotable de la cual pueden sacar para satisfacer cualquier necesidad imaginaria. Se ha de considerar al dinero como un don que Dios nos ha confiado para llevar a cabo su obra,
para establecer su reino, y los jóvenes deben aprender a poner freno a sus deseos. No multipliquéis vuestros deseos, especialmente si las entradas para los gastos del hogar son limitadas. Reducid vuestras necesidades a lo que alcancen los recursos de vuestros padres. El Señor reconocerá y elogiará vuestros esfuerzos abnegados. Sed fieles en lo menos, y no correréis peligro de descuidar las responsabilidades mayores. La palabra de Dios declara: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lecciones respecto al valor del dinero. El dinero que los jóvenes obtengan con muy poco esfuerzo no será apreciado. Algunos tienen que ganarlo trabajando arduamente y con privaciones. Pero, ¿cuánto más seguros están los jóvenes que saben exactamente de dónde proviene el dinero que gastan, que saben lo que cuestan sus ropas y sus alimentos, así como lo que se requiere para comprar una casa? Hay muchas maneras por las cuales los niños pueden ganar dinero y desempeñar su parte en cuanto a llevar ofrendas a Jesús, quien dio su vida por ellos. Debe enseñárseles que el dinero que ganan no les pertenece para gastarlo según su criterio inexperto, sino que han de usarlo juiciosamente y dar con fines misioneros. No han de contentarse con recibir dinero de su padre o de su madre y ponerlo en la tesorería como ofrenda, cuando no es suyo. Deben preguntarse: ¿daré lo que nada me cuesta? Es posible ayudar en forma imprudente a nuestros hijos. Los que trabajan para sostenerse en el colegio aprecian sus ventajas mejor que quienes las obtienen gracias al esfuerzo de otros, porque saben lo que cuestan. No debemos sostener a nuestros hijos hasta que lleguen a ser cargas incapacitadas. Los padres se equivocan acerca de su deber si a un joven dotado de fuerza física le entregan, antes que haya tenido experiencia en el trabajo pesado útil, el dinero necesario para ingresar en un curso de estudios con el fin de llegar a ser pastor o médico. Aliénteseles a ganar dinero. Más de un niño que vive fuera de la ciudad puede disponer de un terrenito que le permita aprender a cultivar una huerta. Se le puede enseñar a hacerlo para conseguir dinero que dar a la causa de Dios. Tanto las niñas como los niños pueden participar en este trabajo, el cual les enseñará el valor del dinero y a economizarlo, con tal que se los instruya correctamente. Además de obtener dinero con fines misioneros, los niños pueden ayudar a comprar la ropa que necesitan y se les debe alentar
a que lo hagan. Refrénense los gastos imprudentes. Oh, cuánto dinero malgastamos en cosas inútiles para la casa, en vestidos cargados de adornos, en caramelos y otras cosas que no necesitamos. Padres, enseñad a vuestros hijos que es malo emplear el dinero de Dios para la satisfacción propia. Alentadlos a ahorrar sus centavos siempre que puedan, para dedicarlos a la obra misionera. Al practicar la abnegación, adquirirán una rica experiencia, y estas lecciones evitarán muchas veces que contraigan hábitos de intemperancia. Los niños pueden aprender a manifestar su amor por Cristo negándose bagatelas inútiles, en cuya compra se les va mucho dinero. En toda familia debe obrarse en consecuencia. Ello requiere tacto y método, pero resultará en la mejor educación que los niños puedan recibir. Si todos los niñitos presentasen sus ofrendas al Señor, sus donativos serían como los arroyuelos que, al fluir unidos, forman un río. Téngase una pequeña alcancía sobre la chimenea o en algún lugar seguro donde se la pueda ver, para que los niños coloquen en ella sus ofrendas para el Señor. Así se los puede educar para Dios. Enséñeseles a pagar diezmos y ofrendas. No solo pide el Señor el diezmo como suyo, sino que nos indica cómo debemos reservarlo para Él. Dice: honra a Jehová de tu substancia y de las primicias de todos tus frutos. Esto no enseña que hayamos de gastar nuestros recursos para nosotros mismos y llevar el resto al Señor, aun cuando fuese por lo demás un diezmo honrado. Apártese en primer lugar la porción de Dios. Las instrucciones dadas por el Espíritu Santo mediante el apóstol Pablo acerca de los donativos exponen un principio que se aplica también al diezmo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere. Esta recomendación abarca a padres e hijos. Un error de muchos padres ricos. A menudo, las circunstancias en las cuales se vea colocado un niño ejercerán en él una influencia más eficaz
que el ejemplo de los padres. Ciertos padres ricos esperan que sus hijos serán lo que ellos mismos fueron en su juventud, y si esto no sucede, culpan de ello a la depravación de la época. Pero no tienen derecho a esperar esto de sus hijos, a menos que los hayan puesto en circunstancias similares a aquellas en las cuales ellos mismos vivieron. Las circunstancias en que vivió el Padre hicieron de él lo que es. En su juventud, la pobreza le apremió y tuvo que trabajar con diligencia y perseverancia. Su carácter se modeló en la severa escuela de la pobreza. Se vio obligado a ser modesto en sus deseos, activo en su trabajo, sencillo en sus gustos. Tuvo que hacer trabajar sus facultades para obtener alimento y ropa. Le tocó practicar la economía. Los padres trabajan para colocar a sus hijos en situación desahogada, antes que en la misma en que ellos comenzaron. Este es un error común. Si los niños tuviesen que aprender hoy en la misma escuela en que aprendieron sus padres, llegarían a ser tan útiles como ellos. Los padres han alterado las circunstancias de sus hijos. La pobreza fue maestra del padre. Al hijo le rodea la abundancia de recursos. Todas sus necesidades están suplidas. El carácter del padre fue modelado bajo la severa disciplina de la frugalidad. Él apreciaba todo beneficio trivial. Los hábitos y el carácter de su hijo serán formados no por las circunstancias que existían antes, sino por la situación actual de comodidad e indulgencia. Cuando abundan los lujos por todos lados, ¿cómo es posible negárselos? El mejor legado de los padres. El mejor legado que los padres pueden dejar a sus hijos es un conocimiento del trabajo útil y el ejemplo de una vida caracterizada por la benevolencia desinteresada. Por una vida tal, demuestran el verdadero valor del dinero, que debe ser apreciado únicamente por el bien que realizará al aliviar las necesidades propias y ajenas y al adelantar la causa de Dios.